Rinco también hace un momento nos hablaba de la importancia de prevenir, de generar un contexto mucho más amigable para que si por ejemplo volvemos a entrar en una cuarentena, las mujeres tengan las herramientas como para realizar una denuncia, para sentirse protegidas, y esto tiene que ver íntimamente con cómo funcionan estos espacios que deberían garantizarle justicia a las mujeres. Hoy tenemos una suerte de crisis también en la función pública porque no siempre se saben manejar estos temas y terminan revictimizando a la mujer y a lo mejor la mujer decide, mejor no voy a este lugar porque me hacen sentir peor y prefiero quedarme en casa. ¿Por qué es importante garantizar acceso a la justicia? Sí, porque no debemos tener impunidad, ¿no? Cuando hay feminicidio, son penas, tiene que pasar este proceso, sí, ¿no? Hasta el inicio. Y también, por otro lado, las mujeres y sus hijos han estado afectados muchísimo sobre esta violencia, ¿no? Sí. Entonces tenemos que ver holísticamente en este hogar o esta familia qué está pasando, qué tipo de servicios tenemos que brindar a esa familia, ¿no? No solamente servicios justicias jurídicas, sino también servicios en términos de salud física, salud mental y protección de esa mujer, y también los niños, ¿no? Hijos y hijas que están viviendo en este entorno donde ha tenido la violencia. Sí. Malena hablaba del ámbito de la justicia, pero también seguramente en esta integralidad en la que estamos tratando de abordar este tema, los medios de comunicación estamos siendo también altamente protagonistas. Y es que estamos empezando a casi como de rigor presentar estas noticias con una espectacularización y una música que realmente te sugestiona tanto que te aleja de la reflexión. Y empiezas como que a necesitar más de esta información, quieres saber más detalles. Y en este sentido los medios de comunicación a lo mejor están haciendo un flaco favor en la resolución de este conflicto, al revictimizar, al exponer detalles de la víctima. Es complicado también el tema del rol de los medios, ¿no? Muy complicado, ¿no? Porque lastimosamente lo que ven después la crónica roja, ¿no? Sí. Y presentar un caso de un feminicidio, entonces lo presentan sobre todo para fomentar un poco el morbo de la gente, de ese hecho de murió así y además fue penetrada en sus cavidades por el pene, por un palo, etcétera, etcétera. Entonces vamos fomentando ese morbo y mientras más roja es la crónica, más se vende. Entonces los medios de comunicación han tenido un rol también muy importante en eso. Y la otra cosa que los medios de comunicación también hacen es que llevan a que el feminicidio sea considerado solo como un crimen de odio, que es parte por este tipo de inequidades de género, pero que llevan al ámbito privado, ¿no? Dicen, no, es que era una pareja y ellos, no sé, han debido tener algún problema y la mujer algo ha debido hacer por cual entonces el hombre la ha matado, ¿no es cierto? Estaba celoso, parece que ella tenía un amante, ¿no? Entonces estamos fomentando ese morbo, fomentando la violencia, pero por el otro lado también no nos damos cuenta que en la crianza que nosotros hacemos a nuestros hijos, si nosotros pudiéramos alejarlos de ese tipo de violencia, ¿qué haríamos? Que eso ya cuando crecen, ellos rechazarían ese tipo de programas violentos, por ejemplo, claro, ¿no? ¿Por qué? Porque afecta a tu paz interior, afecta a tu paz interior. Entonces, realmente, te digo, así como los medios de comunicación sirven para muchas cosas, pero buenas, muy buenas, seguro, pero también sirven para fomentar la violencia de una forma muy dramática, ¿no? Rinco, en esta búsqueda de analizar las diferentes instancias que están generando o pueden estar reproduciendo la violencia, cuando hablamos de la educación, tú has debido ya tener experiencias en otros países y Bolivia no es la excepción, y es que cuando quieres dar educación integral en relación a la sexualidad,
muy rápido aparecen los padres y dicen, con mi hijo no te metas, no, a mi hijo no le puedes enseñar este tipo de cosas porque son muy chiquitos todavía. ¿Por qué es tan importante la educación para erradicar la violencia? Sí, porque sabemos todos sabemos que educación es futuro, ¿no? Sí. Estamos educando la generación futuro, líderes futuros de este país o el mundo, ¿no? Y como yo decía al inicio, la masculinidad ya están iniciando a construir cultura o normas en género desde pequeña, ¿no? Pequeña edad, es decir, primera infancia. Sí, sí. Antes de 6 años comienza construyendo mirada de género a través de, digamos, socialización en género. Es decir, hay influencias, ¿no? En las familias, comunidades, etcétera, etcétera. Y esta norma o igualdad en género están terminando construir en la adolescencia temprana, que son entre 10 años hasta 14 años. Sí. Entonces son 2 oportunidades, ¿no? Ventanas de oportunidades que tendremos que intervenir para hablar de género, para hablar de masculinidades positivas a través de educación, pero el entorno es muy importante, ¿no? Como había dicho, las familias, las comunidades, hasta los medios de comunicación, ¿no? Porque, por ejemplo, adolescentes están observando todo lo que están pasando en todos los ámbitos, ¿no? Yo veo como una cebolla que tiene muchísimas capas, ¿no? Y dentro, en medio, hay este adolescente o adolescente, ¿no? Sí. Y tenemos que intervenir en cada capa, familia, escuela, instituciones, política, los medios de comunicaciones, involucrando a hombres y mujeres, ¿no? Para educar, fomentar igualdades en género, fomentar masculinidades positivas, ¿no? Sí. Creo que eso sería mi sugerencia, digamos, en términos de educación. Rinco, quiero agradecerle mucho este tiempo que ha compartido con nosotros, agradecerle que el primer medio de comunicación y el primer programa que haya atendido en Bolivia haya sido Sapiens. Es muy significativo para nosotros con este proyecto que estamos acariciando con IPAS de poderle dar continuidad. Pero más que eso, creo que su voz y su palabra en torno a este tema hace que podamos ver en el UNFPA una suerte de referencia para poder encontrar mejores días para las mujeres, mejores días para el amplio debate de lo que es la eliminación y la erradicación de la violencia. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias de verdad. Gracias. Doctora, le toca hacer las conclusiones del programa. Así que por favor, denos por favor este marco que podría ser como una suerte de reflexión final del tema que nos ha abordado hoy, que es la violencia que tiene como punto más alto el feminicidio. Sí, bueno, gracias. Realmente, como habíamos iniciado diciendo, ¿no? ¿Qué tema más difícil? Es un tema donde no hemos podido encontrar, creo que la sociedad en su conjunto no puede encontrar una respuesta para decir ya con esto vamos a parar el feminicidio, ¿no? Y tal como mencionaba también Rinco, tenemos que trabajar en todas las estructuras de la sociedad de manera que podamos ir penetrando ese androcentrismo, ese adultocentrismo que nos está llevando a este tipo de situación, ¿no? Tenemos que comprender inclusive toda la sociedad, incluida las iglesias, porque nosotros somos una sociedad altamente religiosa, debemos comprender que también los mensajes que se dan a partir de la religión que tienen un componente altamente androcentrista, ¿no? Porque desde el momento en que nosotros inclusive dicen, en la Biblia dice que salimos de la costilla del hombre, entonces, ¿qué es lo que significan, no? Ellos como si fuéramos su subordinada porque salimos de su cuerpo, y no, eso, lo que quiere decir eso es que somos del mismo material, que somos lo mismo, ¿no? Eso es lo que quiere decir en realidad, y lo que nosotros tenemos que propender es que a través, inclusive, como algunas iglesias lo han estado haciendo, es cambiar ese discurso también para que los varones puedan comprender que somos iguales,
pues somos iguales, y los que creen en Dios, bueno, somos iguales ante Dios todos, hombres y mujeres, y tenemos que proponer más bien ese cambio y generar lo que yo en alguna oportunidad te había dicho también, ¿no? De que es el amor lo que nos va a cambiar, ¿no? El amor a tu prójimo, cuidarnos entre nosotros con amor, porque cuando tú amas algo, no le vas a hacer daño, pero si seguimos fomentando este machismo a partir de la escuela, a partir de la religión, a partir de los comportamientos que tenemos en la casa, violentos totalmente, por supuesto, lo que estamos generando son estos niños, niñas, donde han naturalizado la violencia también en su vida y después la van a reproducir, ¿no? Entonces, el feminicidio, ya te digo, es sin vuelta atrás. Muchas gracias. Gracias, doctora Morales. Gracias, Rinco, una vez más. Los hombres tenemos que de verdad darnos la oportunidad de construir, de desbaratar por completo esta idea de que desde la violencia, desde la agresividad, desde la fuerza, es que somos hombres. Los hombres tenemos que abrirnos un amplio espacio para darnos cuenta que somos bastante sensibles, que estamos asustados, que tenemos inseguridades y que estas inseguridades nos están haciendo reaccionar de esta manera. Cuando lo podamos razonar, cuando lo podamos reflexionar desde esta vía, nos vamos a ver como seres humanos íntegros, con la necesidad de afectividad, con la necesidad de decir, estoy extraviado, tengo miedo, este contexto me está superando, y no simplemente a partir de la fuerza pensar que vamos a resolver absolutamente todos los problemas que tenemos. Hasta la próxima semana en Sapiens, Activismo contra el Machismo. Visiten nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter y estamos con este canal de YouTube donde ustedes van a poder ver los 38 capítulos de Sapiens, Activismo contra el Machismo. El agradecimiento una vez más al Fondo de Población de las Naciones Unidas y a IPAS Bolivia, que hoy han apoyado este programa. Hasta la próxima semana. Chao.